habla Julio Jiménez Hedler, acá en mi cuenta Twitter, y esto es Reflex, los disparos de la generación X. Como posiblemente no te va a gustar lo que voy a decir, mejor solucionamos eso y dale me gusta de una vez. Y para solucionar otro problema, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. La ciencia está más vigente que nunca, porque llegó el momento donde las incertidumbres son mayores y la progresión tecnológica es mayor. ¿Por qué? Porque la ciencia es lo que mueve la historia y la tecnología. Dijo Marx que la violencia es la partera de la historia, pero es que no hay violencia sin tecnología. Las primeras guerras tribales, un arco de flecha, una lanza era tecnología. Los carros de guerra romanos era una tecnología. Así como hoy es la ciencia la que permite los drones y los submarinos atómicos y los portaaviones atómicos. Ahora, pero más allá del hecho bélico y de la violencia, el hecho es que es la ciencia la que nos ha dado la evolución y la civilización. Lo dije en el capítulo 0 de Reflex, en uno de nuestros disparos, algo que es cierto, la segunda evolución humana se dio por un hecho científico, tecnológico, que fue la manipulación del fuego por parte del Homo sapiens. En el momento que la manipulación del fuego permitió cocinar las carnes y los vegetales, el ser humano pudo evolucionar cerebralmente y a nivel de estructura ósea y muscular porque absorbía mejor los minerales, el hierro y los aminoácidos de las carnes. Pero también se pudo forjar el metal para la cacería, que luego terminó instrumentándose como herramientas para el arado de la tierra, y así surge el pastoreo y la siembra y la cosecha. Ahora, cuando vemos cómo es el devenir de la historia, el mestizaje que ha sufrido el mundo en estos 9.500 años, no solamente es un mestizaje genético y cultural, es un mestizaje científico. El cálculo es un invento de los árabes. La nevera es un invento ruso. Los ingenios, para que sepan, los ingenieros se llaman ingenieros porque fueron los que inventaron el primer ingenio. Son las centrales azucareras. Es un invento inglés. La producción industrial en masa es un invento estadounidense. La banca es un invento judío. Todo eso es ciencia. Y hoy la ciencia se define y marca la cancha de la nueva era, porque la ciencia es la sustitución de una verdad por otra verdad. Durante milenios se dijo que la Tierra era plana. Y un día vino alguien y dijo, oye, no, es redonda. Lo hicieron desmentirse. Dijo que la cuestión se movía y mataron a Galileo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los haters son una plaga. Los ignorantes terminan siendo haters. Pero tú no estás preparado para esta conversación. Continuando. En ese mismo sentido, las verdades han sido desmontadas. La mecánica celeste, derivada de Descartes y que perfecciona Newton, termina desmontada en altas concentraciones de energía, masa y distancia enormes por la teoría de la relatividad de Einstein, y ya está al punto de comprobarse la teoría de las cuerdas. Eso es la ciencia. Y lo mismo está pasando con la medicina, que es la cancha moderna en la época de un virus y de una pandemia. Nosotros pasamos del descubrimiento de la penicilina, que es el primer antibiótico, que es un invento francés, para que lo sepan, a un momento donde tenemos que crear una vacuna aérea para protegernos del coronavirus. Y la ciencia es la cancha porque hoy todos queremos una cura, todos queremos una vacuna. Y es totalmente falso que la gente del Estado Islámico se va a comunicar con Alá o van a mover la montaña de Mahoma para curar el coronavirus. Eso no va a ocurrir. Como tampoco va a ocurrir que usted va a agarrar, le va a prender una vela o batalá, se va a bañar en sangre de chivo y se va a curar. Eso no va a ocurrir. Como tampoco va a ocurrir. Hay mucha gente que dice, bueno, pero si el virus muere con jabón, bueno, entonces tómese un pote de cloro para ver si eso lo va a curar. El asunto es que vienen nuevas formas económicas, vienen nuevas medidas sanitarias, vienen nuevas necesidades sociales que solo la ciencia puede cubrir. Y en ese aspecto, el mundo le está apostando hoy a la ciencia. Y si hay una deuda hoy con el planeta, es la deuda de los políticos de no invertir lo suficiente
en el crecimiento científico y dejarle eso solamente a la industria privada. Y también hay una deuda de la clase política global, desde ese instrumento inservible que se llama la ONU, hasta cualquier presidente, incluyendo, bueno, ni hablar del de Venezuela, porque eso, él le pide un pajarito, pero eso no está preparado para esta conversación. El asunto allí va en que no se está obedeciendo, no se está tomando el criterio científico para la toma de decisiones. Y en este momento se quiebra la fe, se quiebra la filosofía y se quiebra la política por un hecho sencillo. La verdad es verdad, aunque se niegue. Políticos negando la verdad, como el régimen chino, contagiaron a todo un planeta en una pandemia. Políticos que no tuvieron la coherencia de escuchar las recomendaciones científicas son responsables de miles de enfermos y miles de muertos. Cientos de empresarios que no están siendo conscientes con sus trabajadores son responsables de cientos de enfermos y de cientos de muertos. Del mismo modo que la ciencia es la cancha de la guerra hoy, que hoy en esta batalla contra el enemigo invisible son nuestros médicos, son nuestras enfermeras, son nuestros bioanalistas, son nuestros genetistas, son nuestros paramédicos, son nuestros bomberos, nuestros nuevos héroes. Hoy la heroicidad está en el campo del conocimiento y en la valentía de miles de científicos aplicados y puros que hoy están intentando salvar a todo un planeta de una pandemia que inicia por irresponsabilidad política, que inicia por una filosofía errada donde se privilegia el comprar barato, como lo dije en el capítulo anterior, a la fábrica del mundo se premia el esclavismo y esta es la consecuencia. Y lo mismo ocurre entonces con el hecho filosófico y de la fe, que usted cree mucho en Dios pero compra chino y le cree a la OMS. Pues no, la ciencia es la historia y la ciencia es el futuro. Y este cambio de era va a traer inmensos cambios científicos, pero el primero, muchos niños de hoy querrán estudiar carreras científicas en vez del conocimiento banal y frívolo. Sin duda alguna, aquí nos han mentido a todos y posiblemente nunca sabremos todas las verdades. Dicen que en tiempos de guerra lo primero que muere es la verdad. Por eso es que muchos consideramos que esta pandemia, independientemente que no sabemos si fue inducida o no, yo realmente creo que no. Creo que hubo un accidente y hubo una gran irresponsabilidad política. Sin embargo, estamos en una guerra contra un enemigo invisible. El enemigo está en el aire, el enemigo está en tu casa. Porque tú sales de compra, porque nosotros estamos como los tributos de los Juegos del Hambre. Yo cada 2 días le hago para ir a salir a comprar tomate. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que entonces los sinsajos somos agentes de contagio, no de salvación. Entonces, esto configura un cuadro no solamente de lo que es el rival físico, sino de quién es el rival psicológico en esta era. Y entonces, como tú no puedes comprender correctamente tu rival psicológico, todas las filosofías quiebran porque solo la verdad, como dijo el pensador, te hará libre. Y la verdad solo proviene de la ciencia. Entonces, cuando tú ves a clases políticas, ves a clases empresariales, algunos con inversiones públicas, otros con inversiones sumamente privadas, porque aquí también van a cambiar el concepto de la inteligencia. Fíjate que el asunto del siglo XX. El siglo XX evolucionó de la inteligencia militar a la inteligencia corporativa. Y luego, de la inteligencia corporativa, se pasó al momentum de la inteligencia social. Y ahora vamos al momentum de la inteligencia sanitaria. Porque es increíble que la CIA, el Mossad, el Servicio Secreto Inglés, los franceses, todo el mundo, nadie se dio cuenta que supuestamente había un batisancocho tóxico. O sea, que es más tóxico que mi ex. Pues no. No lo se dieron cuenta. Y por eso es que el batisancocho le tocó el culo al mundo. Porque agarraron desnudos al organismo de inteligencia. Como en su momento, en el 11 de septiembre, el terrorismo islámico tomó por el culo al planeta cuando tumbó las Torres Gemelas. Pero eso también tiene antecedentes, porque también fue cuando en Vietnam se tomó por el culo al mundo y se dividió Vietnam y se dividió Corea con todo lo que ocurrió con las guerras de la posguerra. Pero antes de eso vino Hitler a querer tocarle el culo al mundo también.
Entonces, la inteligencia como herramienta de conocimiento previo para predecir situaciones y orientar seguridades e inversiones tiene que mutar. Y ahora vamos a la inteligencia primaria. Anótame esto ahí, inteligencia familiar, pero no estás preparado para esta conversación. La única diferencia es quién la paga. Yo creo en las ciencias actuariales, soy un fiel creyente. El problema es que las encuestas no son de quien las hace, son de quien las paga. Entonces, cuando aparece ese señor, tú sabes que hay la tesis de que, oye, no lo tomen a mal, yo realmente no soy así, me disculpan. Hay una tesis de que el coronavirus surgió porque un virus, una mutación del SARS estaba en un murciélago, ese murciélago mordió a Luis Vicente León, Luis Vicente León se tomó una sopa en los Palos Grandes y bueno, empezó el contagio. El asunto está específicamente en que quien paga la encuesta es quien decide si se publica o no y qué datos se publican. Y por eso es que las encuestas que pagan los bancos, que nunca se publican, son más fiables porque las hacen porque necesitan saber la verdad para orientar a sus inversiones. Pero las encuestas que pagan los políticos, primero, lo que se publica es lo que el político quiere que se publique, no la verdad. Y lo segundo es que los políticos no le están haciendo caso a los datos reales. Y están preguntando lo que no tienen que preguntar. Mira, yo vi el último seriado de una encuestadora que no es muy pública en Venezuela porque le hace servicio a inversionistas y yo tengo el honor de que me envían los datos y yo los analizo. Mi premio es que tengo los datos y el premio de ellos es que yo le doy mi opinión sobre esos datos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes sabían que en Venezuela hoy no es aspiracional la carrera universitaria? Por poner un ejemplo. Eso significa que hay un poco de chamos que no quieren estudiar porque consideran que ser barberos es más rentable que ser ingenieros. Por poner un ejemplo. Los políticos no están tomando en cuenta eso. Fíjense lo segundo que vi en una consulta propia que hice a través de internet. Los jóvenes profesionales quieren contraer matrimonio, se quieren casar. Eso no lo están preguntando los políticos. Y los encuestadores solamente preguntan lo que le pagan. Les voy a poner otro ejemplo. Los mal llamados boomers, nosotros la generación X y los centennials, estamos alineados, palabras más, palabras menos, un conjunto de principios, como el empleo. En cambio, la generación millennial no ve el empleo como un valor, creen en el emprendimiento, en el que yo no quiero tener jefe, y yo puedo ser rico, y emprender es pintar camisa. Mire, mijo, emprendedor era Steve Jobs, que inventó una computadora, yo. O sea, emprendedor era Ford, que inventó cómo producir carros en serie. Emprendedor era Mercedes, era el señor Benz, que inventó un motor. Eso no es pinta camisa ni hacer origami. Pero bueno, no estás preparado para esta conversación. El asunto entonces va en que si las ciencias sociales no están al servicio de que se entiendan las verdades para transformar lo malo y potenciar lo bueno, sino que está al servicio de un interés que no necesariamente es el interés común, entonces la ciencia social, en este caso la estadística o la sociología o la antropología o la misma ciencia política que hoy está en deuda con el planeta, los politólogos tienen una deuda con este planeta el día de hoy increíble, son corresponsables de las crisis. Porque la ciencia tiene que estar al servicio de la gente. Así como los médicos están hoy exponiéndose al contagio y a llegar a su casa a contagiar a sus padres y a sus hijos, así con ese criterio de ética científica, así con ese juramento hipocrático, los estadísticos deberían estar actuando los politólogos, deberían estar actuando los antropólogos y deberían estar actuando los sociólogos. Porque este es el momento cumbre para estudiar a la humanidad, para poder indicar cuál es el mejor camino. Y en ese aspecto, los humanistas tienen que ceñirse a la ciencia, no ceñirse a los que les gusta aprovecharse de la ciencia. Por supuesto, porque la memoria genética es equivalente a la memoria cultural.
Voy a ponerles algún ejemplo. Creo que en un capítulo aquí hice un disparo al respecto. Escucha este disparo, cuidado ahí. Quieto con esto. Mire, alguien me decía algún día que por qué el venezolano no tiene cultura de orden. Y yo le expliqué, porque es que el venezolano existe desde hace 200 años. En cambio, los rusos tienen 9.500 años en el planeta, allí, en esa Pepe Frío. Los alemanes, que siempre son alemanes, en cualquier etapa de la historia, tienen 9.300 años en ese territorio. Entonces todo el mundo habla, por ejemplo, hay unos que hablan del socialismo nórdico y otros dicen del liberalismo escandinavo. Mentira. Esos vikingos llevan ahí 9.000 años. Eso no lo inventó más, no lo inventó la socialdemocracia ni nada. Tienen años en esa Pepe Frío. Si no se organizan, se mueren. Así de sencillo. Hablan, no, de que China, el comunismo, que la gente come batizancocho producto de la crisis de Mao. Mentira. Los chinos tienen ahí 7.000 años e inventaron la pólvora. Y desde que el mundo es mundo comen arroz con algo. Con algo que se mueve. ¿Ok? La gente habla, no, porque es que a Japón le lanzaron 2 bombas. Y surgió, hermano, en Japón no se puede sembrar absolutamente nada. Hay muchos volcanes, hay un terremoto cada 3 días y el pescado sabe mal. O se ponían los patines y se organizaban o se hubiesen muerto de hambre. Ah, pero ¿qué pasa con los países tropicales? Aquí en Venezuela, cuando llegó Cristóbal Colón hace 500 años, miren, el animal más peligroso que había en Venezuela era un cunaguaro y el indio le hacía así y se iba. Aquí, fíjense ustedes, el descubrimiento tecnológico más bravo del indio caribe en suelo venezolano fue una cesta. Y aquí llegaron en un barco. Y aquí había una cesta. Cuando ya había pirámides en el mundo, cuando ya, bueno, era una cuestión. Esa era la tecnología venezolana. Cuando en otros países, hace 6.000 años, habían flechas que tenían 300 metros de alcance, aquí todavía había un pedazo de palo mojado en yuca para matar un conejo. El orden social venezolano es un bebé. La cultura venezolana y su edad desde el punto de vista evolutivo y de memoria genética somos unos bebés. Unos bebés que producto del trauma de la guerra federal, no de la guerra de la independencia, y producto de este trauma del coronavirus a nivel global, pero que en Venezuela junta 4 crisis y la voy a explicar. En Venezuela hay 4 crisis en simultáneo. Y la primera no es la pandemia. La primera crisis es una crisis institucional porque no existe pacto social. Y es la tiranía en sí misma. En Venezuela no hay instituciones que protejan al ciudadano. No hay un esquema de deberes y de derechos y todos somos abusados. Aquí solamente hay 2 clases. Los abusadores y los abusados. Puede ponerle en tiranía, estado criminal, comunismo, póngale el nombre que usted quiera, pero eso es la verdad. Y es una crisis. Porque no hay posibilidad del ejercicio de la vida. Lo segundo, estamos en una crisis energética en Venezuela. Y eso no tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Tiene que ver con que los chavistas reventaron el Guri, le deben un dineral a Siemens y Itachi y todas las nuevas represas no pudieron ser construidas sencillamente porque le deben al que les iba a agarrar. Entonces ahora, cuando teníamos nada más y nada menos que un Mustang, ahora tenemos un Optra a nivel de electricidad. ¿Por qué? Porque, mire, hay que echarle pichón para quebrar una empresa petrolera. Lo decía Rockefeller. Bueno, estos quebraron una empresa petrolera. El problema no es que cayeron el petróleo, el problema es que no hay cómo sacarlo. No hay energía, no hay recursos humanos, no hay inversión y no hay maquinaria para sacarlo. Y donde no hay energía, no hay civilización. Fíjense, Lenin decía que la revolución eran soviets y electricidad. Bueno, le voy a decir que la revolución venezolana son pranes y no hay luz. Saca usted la cuenta. Y eso es una crisis. Sin energía no hay civilización porque no hay producción económica. La tercera crisis, les voy a decir algo muchísimo peor. Es una crisis sanitaria que no proviene necesariamente del coronavirus. Tiene que ver con el agua. Como no hay agua, no solamente que no te puedes bañar y no puedes lavar la ropa, es que tampoco puedes sacar comida.
Y como no hay energía, como no hay combustible, los tractores no se mueven solos, ni el queso de Barinas aparece en Caracas, porque definitivamente quedó científicamente demostrado que los productores de llano no son Goku, que pueden aparecer. No son Goku, son humanos. ¿Entiendes? Por supuesto, también entendemos que hay guerreros de clase baja que son insectos, pero no está preparado para esta conversación. Y la cuarta de la crisis es el efecto global de la pandemia en Venezuela. Y ahí vamos a hablar, porque si la pandemia en el mundo, en el primer mundo, en las potencias industriales, se estima que pudiera aparecer una cura o una vacuna dentro de 2 años, significa que el confinamiento no es eterno, significa que esta pandemia se puede transformar en una endemia, pueden buscarlo en Google, no lo voy a explicar, y llegó para quedarse. ¿Y qué pasa si el coronavirus es como el HIV y nunca se consigue la cura ni la vacuna? O como el cáncer, que es curable solo si se detecta a tiempo, pero no es vacunable. Y de paso, todavía hoy el coronavirus no está en el top 20 de la causa de mortalidad mundial. Vamos a convivir con el coronavirus en un nuevo modo de vida. Pero ese nuevo modo de vida va a tener una afectación, y la está teniendo, en la economía global. Y estamos en este momento en el paro laboral más grande de la historia de la humanidad. O sea, yo me imagino que Andrés Velázquez tiene que estar eyaculando a diario. Porque tú sabes que Andrés Velázquez tose, paro. ¿En serio? ¿En serio? Paro. O sea, la esposa se le quemó una arepa, paro. Y queda claro entonces que el paro muere como método de lucha política, porque los paros se revierten contra las sociedades. Y por eso es que los japoneses para protestar tienen la hora 25. Que es que precisamente trabajan el doble para agotar la materia prima, generar sobreproducción, y eso baja el precio de la mercancía, así perjudican al empresario. Pero no están preparados para esta conversación. El asunto entonces es que el paro laboral más grande de la humanidad va a traer la crisis del consumo más grande de la humanidad, la crisis del empleo más grande de la humanidad y la crisis inflacionaria global más grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque la única manera de que esto medio subsista es que los bancos perdonen créditos y que los gobiernos inyecten dinero a las empresas y a la sociedad en sí misma, en el medio de que tienen que inyectarle todo a la enfermedad, aun cuando no está en el top 20 de las causas de mortalidad. Esa recesión global, todo eso metido en el verdadero batizancocho, que es este territorio que amo, que se llama Venezuela. Entonces este trauma obliga a una redimensión en los 4 aspectos estructurales de una sociedad. Tiene que haber una redimensión absoluta, total y completa del rol del venezolano en la sociedad. Ya la época donde 90.000 personas que sacaban petróleo mantenían a 22 millones por la renta, no existe. Y la economía informal y de servicios del 85% de la población, y que el 12% de la población sea empleada del Estado, no va a existir en el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, a nuestros compatriotas en el extranjero se les está haciendo inviable mantener a sus familiares dentro del territorio nacional, porque allá también hay crisis y la están pasando muy mal. Y de aquí me apoyo a los venezolanos que están sufriendo las penurias de la pandemia y la crisis económica en otros países. Eso va a traer una mixtura cultural, porque los que se regresen vienen con un aprendizaje del orden y la producción, y eso va a tener un impacto, porque algo aprendieron. Eso es lo segundo. Lo tercero que va a cambiar aquí es la relación del venezolano con el Estado y las estructuras, porque como no hay instituciones, todas las instituciones son nuevas. Y las instituciones no son edificios, las instituciones son la acción de personas que cumplen un rol de acuerdo a sus principios. Y eso es algo que por lo menos hay que ver qué va a pasar con los abogados en Venezuela. Si los abogados en Venezuela van a ser los que administren la justicia o los que defiendan a los pranes. Y veremos a las nuevas generaciones de abogados cómo se van a comportar. Agradezco mucho a la generación actual de médicos, de bioanalistas, de dentistas. Lo agradezco. Y le agradezco a las universidades públicas que los han graduado. Y esto va a traer una redimensión en el aspecto educativo. Y lo que tenga una redimensión en el aspecto educativo va a tener una repercusión social. Y esa repercusión social va a ser una retroalimentación de la forma de convivencia intrafamiliar, porque somos cuarentena.
Entonces, Venezuela va rumbo a una catástrofe del cual puede salir un país del segundo mundo, sí, y solo si los venezolanos asumen su rol. Y no puede ser un rol individualista, ni puede ser un rol colectivista. Tiene que ser un rol de un ser integrado en la sociedad donde todos tenemos una participación. Una participación para hacer el bien para nosotros mismos, para hacer el bien para nuestra familia y que contribuyamos al bienestar común. Y ese es el pacto social que necesita Venezuela, que no es de izquierda, no es de derecha, no es una neodictadura, no es una anarquía donde todo el mundo hace lo que le sale del forro. Pues no. Es el nuevo orden que necesita Venezuela y usted tiene que pensar cómo participa de él. Y esto fue Reflex, disparos de la generación X. Julio Jiménez Hedler. Si no te gustó, deja tu like. Si te gustó, activa las notificaciones.